a grabar. Así les queda, después los puedo compartir. Bien, hasta ahora entonces vamos a resumir un poquito y identificamos como posibles actores al socio, al no socio y al actor tiempo. En cuanto a la identificación de requerimientos, primero entonces, según esta parte resaltada del enunciado, el listado este que se hace mensualmente, que se informa a comisión directiva, está expresado como este requerimiento. Así, el sistema debe permitir emitir un listado mensual de morosos. Después lo vamos a enumerar. También por allí dijeron el requerimiento que tiene que ver con esta parte, digamos, del enunciado en donde expresa o indica que un socio puede hacer el alquiler, puede alquilar una instalación, y por ahí cómo está expresado esta parte de que es necesario que quede registrado quién alquiló. Bueno, se refiere a lo mismo, es decir, es que cuando una persona socio hace el alquiler de la instalación, se tiene que registrar ese alquiler, nos está diciendo eso. Entonces, para expresarlo como requerimiento, una forma podría decir: el sistema debe permitir al socio alquilar una instalación. En este requerimiento nosotros nos vamos a, luego cuando tengamos que modelar en detalle, digamos, como caso de uso, y cuando empecemos a ese caso de uso lo vamos a explicar a través de una descripción. Bueno, ahí vamos a expresar todo este comportamiento que tiene que ver, que en realidad acá nos dice que tiene que quedar registrado. Bueno, cuando se registre el alquiler, va a estar asociado a una persona. Otra actividad que nos queda por hacer es pensar, bueno, cuáles son esas cosas o esos objetos de este enunciado, de este sistema de información, que son candidatos a convertirse en clases de mi futuro diagrama de clase. Entonces, a través de todo ese conocimiento, bueno, vamos a ir clarificando qué significa esto, que quede registrado quién alquiló las instalaciones. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vamos a ir pintando un poquito el enunciado, si les parece, para ya ir cubriendo lo que ya estuvimos analizando. ¿Estamos de acuerdo entonces con que el requerimiento podría expresarse de esa manera? El sistema debe permitir al socio alquilar una instalación. Si no Bien. ¿Qué otro requerimiento pudieron encontrar? Profe, Que el puede ser sistema que Sí. el del párrafo de abajo que dice el sistema debe permitir a los no socios alquilar instalaciones. Bien. Acá vamos entonces a considerar eso. Y tenemos que un no Una socio... pregunta. Sí, No, yo ahí los puse juntos, digamos, al socio y al no socio como un solo requerimiento. exacto. ¿Está bien o no? Sí, exacto. Eso es lo que iba. Porque podríamos tener algo parecido a esto, en donde si yo digo, bueno, el sistema debe permitir al no socio alquilar una instalación, y qué diferencia, digamos, la pregunta que cabe ahí, es decir, la que nos tenemos que hacer es, ¿qué diferencia hay entre el alquiler al socio y el alquiler al no socio? Y que al no socio le tiene que registrar los datos en cada alquiler y tiene que abonar el Exacto, bueno, alquiler. son una situación implica algunos pasos más que tengo que hacer en para llevar a cabo este requerimiento. Pero podría considerarlos como una sola cosa, es decir, el alquiler de una instalación como
como concepto de negocio es una sola cosa, es decir, por más que lo pueda alquilar a un socio, a un no socio, e imaginemos que podría haber algún otro tratamiento para algún otro actor diferente de este sistema. No sé, un socio, un no socio y un empleado del club, que tenga otro tratamiento diferente al de los dos anteriores. Entonces, si esa situación podría suceder, yo empezaría a generar requerimientos por cada una de las posibles situaciones. Entonces, esto me va a generar complicaciones, la palabra es complejidad, y sobre todo para el manejo para manejar las diferentes alternativas. Recuerden que nosotros estamos haciendo lo que vamos a ir generando cuando hacemos nuestras resoluciones son modelos, es decir, son modelos y documentos con especificaciones que luego la idea es que sean mantenibles. Entonces, si yo, si la estrategia a emplear es esta, digamos, la que está reflejada en lo que están viendo, se va a hacer poco mantenible con con el pasar del tiempo, porque imaginen un cambio de requerimiento en alguno de estas posibles actores, por ejemplo acá, no sé, empleado habíamos dicho, un cambio en el tratamiento, bueno, voy a tener que ir a cambiar, o un cambio en general en el alquiler que afecta a los tres tipos de participantes o tres tipos de actores. Voy a tener que ir a revisar cada uno de los requerimientos y cada caso de uso asociado a cada requerimiento. Entonces, eso va a ser poco, digamos, no sería una estrategia, en mi modo de ver, que la más conveniente. Entonces, la idea cuando eso sucede, cuando vean un caso parecido, es dejarlo expresado de una forma genérica. Entonces, el sistema de permitir alquilar ¿Al usuario sería? una instalación. O puedo decir, el sistema de permitir a una persona alquilar una instalación, en donde la clasificación de persona es bastante genérica para el sistema. Y ya vamos a ver cómo podemos expresar o cómo podemos representar luego en el diagrama de clases a esta persona para que sí se comporte como genérica en cuanto a este caso de uso en particular. ¿Está aclarado? Ahí no, Diana, bueno, es un poco lo que decía Diana, que ella lo encaró de esta manera, y la razón es que yo lo haría así, es por lo que les decía, para que tratemos de pensar un documento que sea mantenible con el tiempo. Y ya vamos a ver cómo le damos tratamiento a esa distintos vías de solución o distintas alternativas que se da para un caso y para otro. Entonces, las personas, donde dice que las personas que no sean socias podrán alquilar, pero deben abonar, estaría contemplado en en ese requerimiento. ¿Qué otra cosa más identificaron como requerimiento? Profe, yo tengo una duda. Sí, Hay, en una parte dice que para tener acceso a la disciplina hay que ser socio y estar al día. ¿Ese sí, podría ser uno? claro, pero sí, esas son, es para, ¿cómo lo expresarías como requerimiento a eso? Siguiendo, Que como siguiendo un poco esta formulita como está expresado. Que analice previamente el estado del socio. Sí, No pero sé, más que eso, ¿cómo lo expresamos como requerimiento? Es decir, yo cuando digo que un sistema debe permitir a una persona alquilar una instalación, no estoy diciendo que el socio debe estar al día para alquilar una instalación. Yo estoy diciendo que lo que puede hacer.
los requerimientos que tiene que cumplir para poder alquilar, los voy a ver cuando empieces a describir el caso de uso. Entonces, acá me está ¿El diciendo, sistema debe permitir la práctica de disciplinas deportivas? bien, vamos a expresarlo. El sistema debe permitir, Acuérdense que por definición un requerimiento funcional es justamente las funciones o los servicios que el sistema debe prestar. Entonces, basándonos en eso, pensemos en los requerimientos. a una persona realizar una actividad, una disciplina o practicar una disciplina. Practicar una disciplina. ¿Esa persona no debe ser un socio? Lo escucho bajo. ¿Qué pregunta? En vez de una persona tiene que ser un socio. Bien, a ver, exacto, sí, por lo que dice, sí. En este caso, una persona no socio no podría hacer la disciplina, no podría practicar cualquiera de estas disciplinas. Según lo dice claramente, entonces no está bien expresado como persona, sino que ahí sí tiene que ser un socio. Entonces el sistema debe permitir a un socio practicar una disciplina. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, bueno, ¿qué otra cosa identificaron? ¿Qué otro requerimiento? ¿Puede El ser sistema debe, que permita registrar el cobro mensual de los asociados? El cobro mensual de los asociados, bien. Ahí lo dice claramente que bueno, en más de una oportunidad, que el socio debe tener sus cuotas al día. Entonces, nos está diciendo que en algún momento el socio viene a abonar. Lo podemos expresar de alguna manera en donde le vamos a poner el 3, después vemos la numeración. El sistema debe permitir al socio, ¿cómo dijeron? No debe permitir que se registre la cuota mensual del socio. Sí, abonarla. Bien. El sistema debe permitir al socio abonar la cuota mensual. ¿Qué otra cosa más? Que permita a una persona registrarse o darse de baja. La persona se registra y se da de baja No, como... que a lo último dice que se pueda asociar o que se dé de baja. El último párrafo. Ajá, bien. Las personas pueden venir a asociarse o darse de baja en el caso de que sea socio. Perfecto. Em, debe permitir asociarse a una persona asociarse. Es un socio solicitar la baja.
Bien. Entonces vamos a seguir pintando, así vamos ya descartando. Después en este párrafo, a ver qué de los que decía, para ser socio, bueno, nos decía que deberá pagar una cuota mensual, que deberá ser cancelada indefectivamente antes del día 10 de cada mes. Eso ya estaría, tenemos un requerimiento que contempla el pago de la cuota mensual. El día 15 se deberá llamar por teléfono a cada uno de los deudores para informar que regularicen su situación. ¿Eso qué les parece? ¿Eso no sería un requerimiento no funcional o no? No funcional, ¿por qué? No sé, yo lo decía por el tema que ahí aparece el tiempo y otras cosas, pero no sé. No, digamos, tiene que... No, la aparición del tiempo nos está dando idea de que con cuánta frecuencia o cuándo este requerimiento se va a ejecutar. Y es parecido al listado mensual de morosos, que también dice que se hace una vez al mes. Entonces voy a enumerar ese requerimiento que ya hemos identificado, que es la generación del listado mensual de morosos. Y para este caso, que nos está diciendo que el día 15 se deberá llamar por teléfono a cada uno de los deudores para informar que regularicen su situación, es un poco diferente a este listado, a este requerimiento, porque este implica emitir un informe que se envía a comisión directiva. En cambio, el objetivo de lo que ahí dice es comunicarse con cada deudor para informar la situación de morosidad. Entonces, es un requerimiento que es diferente al anterior. Entonces, se debiera expresar como un requerimiento funcional, decíamos, en donde el sistema debe permitir notificar a cada socio moroso. Fíjense acá una cosa, el enunciado nos está diciendo que se llama por teléfono. Yo lo expresé de otra manera, en donde puse se debe permitir notificar. La forma en que por ahí uno puede llegar a levantar requerimientos, a extraer requerimientos cuando estamos en esa, bueno, lo que ustedes están haciendo y han hecho en el trabajo práctico integrador, es que muchas veces nos van a decir, se va a expresar de esta manera, bueno, por teléfono, por mail, por diferentes medios, inclusive a veces puede llegar a estar expresado con una noción de requerimiento no funcional cuando se dice puntualmente tal tecnología. En este caso, bueno, dice por teléfono, yo no le expresaría como requerimiento no funcional a esto. Sí, en este caso me parece que convendría expresarlo lo más general posible para bueno, que este requerimiento no quede tan desactualizado, digamos, en el tiempo. Sí, después esto podría llegar a, o en este punto, en lo que, es decir, una aproximación sería esa, sí, bueno, lo expreso de una manera en donde digo, bueno, este requerimiento quiero que no me quede viejo, o la otra es, bueno, lo expreso así, pero la intención va a ser es que con la próxima entrevista, a medida que yo avance con el análisis, bueno, tenga noción de cómo se notifica y si realmente hay un requerimiento no funcional fuerte, que tenga que emplear una tecnología en particular, bueno, lo voy a tener en cuenta ya en la redacción del requerimiento y si hubiera un no funcional, expresarlo como tal. Requerimiento no funcional 1, bueno, y ahí digo
la notificación a socios morosos se tiene que hacer mediante WhatsApp, por ejemplo. Entonces, cuando se avance en la etapa de diseño, o cuando se esté avanzando en el análisis, preparando la actividad de diseño, ya voy a saber que para el diseño van a tener que tener en cuenta que la notificación va a tener que ser por WhatsApp. Pero ahora yo lo dejaría expresado de esta manera porque no, bueno, dice eso nada más. Y como les decía, bueno, esto es un extracto de una situación problemática de la realidad, pero muy acotada. Bien. Entonces, como segundo paso, es decir, luego de identificar los posibles actores, identificamos cuáles son los requerimientos funcionales que estos actores generan, disparan o se sirven del sistema de alguna manera. Entonces, lo que digamos, cómo continuamos con el análisis pensando en el flujo de trabajo de requisitos, lo que seguiría luego de esto es, bueno, pensar estos requerimientos que hemos identificado como caso de uso, en donde puedo mapear directamente para cada requerimiento un caso de uso, y como regla, es decir, voy a tener al menos ¿cuántos casos de uso? Voy a tener al menos 7 casos de uso porque tengo 7 requerimientos. Y digo al menos porque puede ser que alguno de estos requerimientos tenga cierta complejidad donde necesite expresarlo por más de un caso de uso. Y la idea no es empezar a generar más de un caso de uso por las dudas, sino que al contrario, es decir, lo modelo como un caso de uso y a medida que voy avanzando en el análisis, voy tomando esas decisiones si desdoblar o no complejidad y siempre, bueno, en función de si desdoblo complejidad es porque tengo enfrente algo que es complejo. Entonces, si es algo que no lo necesita, siempre es mejor o se aconseja dejar lo más sencillo posible los modelos que vamos generando. Entonces, el siguiente punto es identifiquen para cada uno de estos requerimientos un caso de uso. Y acá, bueno, ¿cómo hacemos eso? Es decir, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a obtener un diagrama de casos de uso, en donde van a aparecer los actores y los casos de uso relacionados. Podemos llegar a generar, que esto me gustaría que luego en el trabajo práctico integrador lo vamos a estar haciendo, es un requerimiento, hacemos una tablita en donde vamos a tener 2 columnas, requerimiento caso de uso. Entonces el requerimiento funcional 1 me va a, lo voy a modelar como caso de uso y ya voy pensando en el nombre del caso de uso, es decir, lo voy escribiendo al nombre de caso de uso en cuestión. Entonces el requerimiento 1 es el sistema de permitir a una persona alquilar una instalación y bueno, como veníamos trabajando con los casos de uso, cómo se expresan, de qué manera, qué reglas tengo que seguir para nombrar a un caso de uso. Y bueno, tengo que usar un verbo en infinitivo que represente el objetivo de lo que se intenta, digamos, de lo que el ser, digamos, que me permita a simple vista tener una noción de cuál es el servicio que el sistema ofrece, y en este caso, bueno, relacionado al requerimiento funcional 1. Entonces puedo decir solicitar
perdón, acá vamos a pensar siempre los nombres de caso de uso, pensando desde el punto de vista del sistema, es decir, internamente, y no de cómo el actor ve al sistema. Entonces, si el caso de uso, el requerimiento dice el sistema debe permitir a una persona alquilar una instalación, podemos poner registrar alquiler de instalación. Profesor, ¿ahí no podría ser simplemente alquiler de instalaciones? Sí, más que alquiler, recuerden que es un verbo en infinitivo. Entonces, bueno, tiene que estar expresado con un verbo en infinitivo y luego la intención que, digamos, que acompañe el objetivo de ese caso de uso y que quede expresado de una forma clara y que no sea confusa. En el caso del trabajo práctico integrador, antes de la columna de requerimientos, a la izquierda, podríamos pensar de que vamos a tener una columna que represente a las actividades del proceso de negocio. Entonces nos va a quedar una tablita parecida, pero pero un poco más completa, porque vamos a estar mapeando casos de uso desde las actividades del proceso de negocio que la originan. Eso ya después lo vamos a hacer, porque me gustaría que eso quede bien reflejado para que el caso de uso esté mapeado desde sus orígenes. Entonces, completen el resto de las de nombre de caso de uso asociados a cada uno de estos requerimientos funcionales. Y como siguiente actividad van a tener que identificar, tomando el enunciado en función de ya lo que hemos analizado, cuáles son los candidatos a clases de mi futuro diagrama de clases. Y ahí, bueno, la idea es nombrarlos para luego, digamos, someterlos a una discusión y luego armar, empezar a bosquejar un diagrama de clases. ¿Estamos? Una cosa que quería comentar yo recién con respecto a la pregunta que hizo, no sé, creo que Guillermo, no sé, por el nombre del caso de uso. Acuérdense que el caso de uso, bueno, justamente va en infinitivo, que es lo que le decía Juan Pablo, y tiene que mostrar lo que hace el sistema como respuesta a lo que el actor le viene a pedir. Entonces, si el actor le viene a pedir alquilar una instalación, el sistema como respuesta debe registrar esa instalación. Eso es lo que tiene que hacer. Y acuérdense que lo tenemos que pensar siempre a nivel de sistemas de información, olvidarnos de lo que pueden llegar a ser cuestiones materiales y demás. Pero a nivel de sistema de información, digamos, ¿qué nos interesa que haga el sistema? Es como que cuando entramos con casos de uso, ya entramos a pensar un poco lo que yo les decía antes, ya a nivel de ir apuntando hacia un producto software. Bien. Tomamos entonces unos minutos para charlar respecto de los candidatos a clases. El resto de la tabla de requerimientos mapeada con caso de uso, entonces se las dejo para que la hagan ustedes. Y bueno, en unos minutitos charlamos de los candidatos a clase. ¿Les parece? Entonces, dados los requerimientos, dado el enunciado, que candidatos a clases para componer el diagrama de clases resultante han encontrado. ¿Cómo identificamos esos candidatos a clases?
Una opción, una estrategia es pensar que para llevar a cabo cada uno de estos requerimientos, bueno, se va a requerir cierta información. Entonces, lo que podemos pensar allí es, bueno, ¿qué información consume y qué información genera cada requerimiento? ¿Mm? Entonces, eso ya nos va a dar Profe, una puede pauta. ser una... Sí. ¿Se corta? No, si podía ser una clase persona. Una clase persona. Sí, ¿Se escucha vamos a ahí? ponerlo como candidato y después vemos cuando empecemos a bosquejar un modelo, dado que la persona se menciona en el requerimiento funcional 1, tranquilamente es un candidato a una clase. ¿Qué otro objeto del dominio puede ser candidato también? Cuota puede ser. ¿Qué cosa? ¿Cuota? Cuota. Sí, Sí. sí, sí. Cuota. Instalación podría ser otra, o disciplina.